Vamos a hablar hoy del tema electoral en Costa Rica, el voto en Costa Rica. Vamos a hacer una revisión de las cifras recientes que nos da el Tribunal Supremo de Elecciones. Somos exactamente para las elecciones del 2026, del primer domingo de febrero del 2026, somos 3.570.807 electores. Tamaño poquillo, ¿ah? Sí, claro. Y bueno, divididos en tractos demográficos, ¿verdad? Cohortes, que se llama en demografía. Hay un grupo que nos llama a nosotros mucho la atención, sobre el cual hay que trabajar persistentemente. De acuerdo a las estadísticas también que hemos revisado, nos encontramos con que es una de las poblaciones con mayor abstencionismo, que es lo que llamaríamos el voto joven. Y ahí vienen, por ejemplo, los primeros electores, ¿verdad? Los que votarán por primera vez en las elecciones del año 2026, hay 156.663 nuevos electores. Eso es población, digamos, primeriza. Sí, claro. Tienen derecho a cumplir con su primer voto. Luego vienen, digamos, los otros grupos de edades, ¿verdad? Que es el de, digamos, 18 a 19 años, son 117.000 y un piquillo por ahí, 117.000. Son grupos grandes. Pero claro, el grupo, digamos, de ellos más grande lo vamos a encontrar conforme va aumentando la pirámide, por eso se llama una pirámide, ¿verdad? El rango. Sí, el rango entre 20 y 24 son 376.910, el rango entre 20 y 29 son 392.000 y el rango entre 30 y 34 son 396.000, ¿verdad? Es decir, va aumentando conforme aumenta la edad. Por eso es que hoy día Costa Rica se reconoce en el mundo como un país, digamos, que se ha envejecido, ¿verdad? Contrario a los años 60, cuando la pirámide era muy extensa abajo, digamos, niños, ¿verdad? Y arriba muy poquitos, población vieja. Bueno, esto tiene que ver con las elecciones. ¿Por qué tiene que ver con las elecciones? Bueno, porque el voto joven de esos grupos de edades que hemos visto, entre 18 y 34 años, representa aproximadamente un 53%. Es decir, ustedes, los jóvenes, yo creo que ya vos sí, ya pasaste los... No, ahí estoy todavía. Todavía estás en el rango. Ahí estoy entre los millennials. Estás en el rango. Estoy casi por salir, pero ahí soy millennial todavía. Ya yo no, yo estoy en la cúspide. Es que los millennials, doctor, vamos del 81 al 96, 97 más o menos. Ah, ok. Entonces, por eso es un rango bastante grande. Y después vienen los bien conocidos Generación Z, que van del año 97 al año 2012, 2013. Como soy yo, generación Z. Ah, bueno, usted es de la generación Z, pero Bueno, son de los considerados nuevos. Interesante, sí. Bueno, entonces vamos a hablar y tenemos que tenemos dos representantes, ¿verdad? Que nos van a poder, digamos, ilustrar del voto de estas generaciones jóvenes, ¿verdad? De saber que más o menos qué conversan ellos con sus amigos, cómo abordan las conversaciones, digamos, de tipo electoral en Costa Rica. Y esta silla para estar aquí, exacto, aquí. Entonces vamos a ir hablando porque efectivamente, vean ustedes la responsabilidad electoral que tienen los jóvenes, ¿verdad? Por Es decir, supuesto. sobre ellos recae el
peso significativo de la elección. Ahora, dije algo anteriormente, hay una tasa de abstencionismo elevada y a muchos jóvenes no le interesa la política electoral, ¿verdad? No se mezclan en política electoral. Entonces, digamos, aquí la estrategia de todo partido político va a ser tratar de llegarle al joven, digamos, con propuestas que le parezcan, digamos, interesantes, que si ya esas políticas podrán ser, digamos, cómo darles posibilidades de estudio, cómo crear empleo, en fin, cómo insertarlos, digamos, dentro de la sociedad para que esa participación se convierta en bienestar para el joven. Eso sí. Entonces ahí, digamos, se van a mover mucho esas expectativas que tienen los jóvenes, ¿verdad? De cumplir sus metas. Y ya veremos cómo lo plantea, digamos, cada partido. Porque aquí el tema es que en general el discurso político, digamos, de los partidos oligárquicos nunca tomó en consideración a esa juventud. Es muy lamentable. Sí, la política era, en general, digamos, el candidato a presidente, digamos, daba un discurso para toda la gente. ¿Me explico? Para todos los electores de todas las edades. Y yo creo que ahora no, se va a tratar de cubrir población joven, de cubrir necesidades de población, digamos, vieja, digamos, la persona adulta mayor como yo, también necesita una política específica, ¿verdad? Qué sé yo, buenos servicios de salud, buenos servicios en los hospitales, atención, que usted no tenga que desplazarse mucho para llegar a un centro de salud, ser atendido, digamos, debidamente, ¿verdad? Que lo atiendan respetuosamente, que no haya un exceso de burocracia hospitalaria, ¿verdad? Es decir, las personas de tercera edad en general tenemos ya un carácter formado, entonces usted, pues si no lo atienden bien, termina por irse, ¿verdad? Y entonces que se vaya está mal porque su salud sigue en peligro. Entonces, bueno, vean todos ustedes lo que cubre el tema, digámoslo así, de población en esto de las elecciones. Y vamos a enfrentar unas elecciones cruciales para Costa Rica, porque es o la continuidad de lo que ha venido, digamos, dándose, ¿verdad? Un gobierno muy comprometido con el ciudadano, un gobierno con una política internacional interesante, muy eficaz, ¿verdad? Pero también, digamos, que le ha tocado enfrentar la crisis de inseguridad ciudadana más elevada, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque hay grupos pandilleros, porque hay grupos jóvenes que incluso por experiencia, digamos, de colegas que trabajan en secundaria, que te dicen, mis estudiantes me dijeron que él prefería estar en una banda que buscar un trabajo, porque ahí le llega plata fácilmente y porque ahí recibe, digamos, ingresos relativamente de manera fácil. Entonces eso es un tema complicado para Costa Rica, ser, digamos, hoy día una zona de puente del narcotráfico y por otro lado donde, tal y como lo hemos estudiado con Rigoberto, la población consume cada vez más droga. Es un tema, digamos, preocupante. Entonces, queríamos, digamos, escuchar, digamos, sus opiniones sobre, digamos, cómo ven ustedes el voto joven para centrarnos en ese tema. ¿Qué te parece? El voto joven para el rodriguismo está avanzando continuamente, entonces, habemos unos que apoyamos al presidente, pero como todo, va a haber jóvenes que a algunos no les interesa la política y siempre va a haber mínimo los jóvenes universitarios que van a apoyar o a Liberación o al PUS o al partido Frente Amplio. Entonces, a todos los jóvenes que no les interesa la política y desean informarse, que no quieren el voto y que voten por la continuidad de este gobierno. Bienvenidos
a las noticias. Sí, te escuchamos, sí. Sí, seguí. De ahí no, o sea, es que yo siento de ahí que el único partido en sí que le está llegando a la gente joven es en sí el rodriguismo, o sea, que no hay partido, pero o sea, se está tocando el tema en sí de la gente joven. Lo que sí yo no veo del Partido Liberación, del Partido Unidad y de los otros partidos tradicionales es que hablan sobre en sí en la población en general y sobre la población adulta de los 40 o 50 o los adultos mayores de 65. Yo no he visto en ningún discurso de campaña, ya sea Álvaro Ramos o el que sea, que toque a la población joven. Y la verdad es muy lamentable que no solo Liberación Nacional no está tocando el tema en sí de la gente joven, sino es que no están en sí los partidos tradicionales como queriéndose desarrollar en sí, de que ya nos informamos en la era digital. Ajá. Y que si no en digitalmente. Sí, Rigoberto, por ejemplo, el tema, digamos, que ha planteado el presidente y su gabinete, ¿verdad? Digamos que está en el Acta Chief, que es crear, digamos, empleo tecnológico. Sería excelente, digamos, si eso se logra aprobar. Es interesante porque cuando hablamos de las nuevas generaciones de votantes, nosotros debemos de analizarlas. ¿De dónde provenimos? ¿Cuáles son nuestras características? Yo aquí apunté unas que me gustaría, porque aquí estamos debatiendo dos generaciones, doctor y Andrés. Los millennials y los bien llamados la generación Z, que son los más nuevos que se representa a usted. Yo a esos dos grupos de ciudadanos y ciudadanas los llamaría como el grueso del 6 de febrero. Ahí hay muchísimo votante al cual se debe de llegar y se debe de permear. Entonces, tomando en cuenta eso, algunas características de los millennials, por ejemplo, son: los millennials adoptamos masivamente computadoras, teléfonos y redes sociales. Somos los de mayor nivel educativo. Lo que buscamos es estabilidad. Valoran el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Eso es muy interesante. Solimos preocuparnos por el cambio climático, la igualdad de género, la diversidad y la justicia social. Prefieren marcas que se alineen con sus valores y son más activos en cuentas como Instagram, X y YouTube, y no tanto en TikTok. En TikTok es la generación Z. Entonces, la generación Z, algunas características importantes: son la primera generación que nació completamente inmersa en la era de internet, smartphones y redes sociales. Esos sí nacieron inmersos. Están acostumbrados a contenidos cortos, visuales y directos. Tienen capacidad para alternar entre varias pantallas o fuentes de información al mismo tiempo. O sea, manejan más rápido la información, aprovechan más el tiempo. Muchos criterios con educación virtual y modelos híbridos ellos aplican. Buscan aprendizaje autodidacta, ágil y práctico. Son activistas digitales, se movilizan en torno a temas como cambio climático y la salud mental. Valoran la autenticidad y castigan la incoherencia. Hablan abiertamente sobre ansiedad, depresión, estrés y autocuidado. Entonces, yo más que características, yo lo veo como fortalezas también. Todas esas actas y todos los esfuerzos a 2025 para llegar a esta población indudablemente son las plataformas. Las plataformas, doctor y Andrés, yo creo que los tres coincidimos en que ahí es donde está la meta, ahí es donde está el votante joven, ahí es donde el mensaje cala. Sí, yo quería preguntarte, porque vos sí has estado, conoces por lo menos, digamos, lo que se llama la generación de jaguares. Hay un pequeño grupo que participa ahí, sí. Es muy pequeño, tiene un llamado
digamos, que puede llegar a tu generación? ¿O cómo lo sentís vos? ¿Te sentís ahí o te sentís que has madurado más, que ya tus pretensiones, digamos, es más bien ser un bastante tipo ciudadano, ¿no? Que ya no te mueve tanto eso de estar dentro de los jóvenes jaguares, te interesa más estar ya dentro de la estructura del partido propiamente? Son nada más votar como ciudadano y ser nada más de la estructura del partido, eso es todo, Guillermo. Sí, la parte, digamos, de estar ahí con los grupos jaguares no va con vos. ¿Por qué sentís, digamos, esa diferencia? ¿Qué es lo que motiva eso? Sí, no, o sea, yo no cuestiono ningún movimiento ni ninguna agrupación, simplemente yo quiero nada más servirle nada más a Costa Rica, a la patria y votar por el candidato que llegue del rodriguismo, pero yo con ningún movimiento tengo nada en contra, simplemente yo soy una persona muy aparte de las agrupaciones. Bueno, ustedes ambos, digamos, producen contenido, ¿verdad? Trabajan produciendo contenido, exactamente, digamos, a favor del rodriguismo. ¿Cómo se ha sentido, digamos, el reconocimiento del público hacia el contenido, Roberto? Yo me he dado cuenta de que es importante la visión en redes sociales, porque yo hablo de un tema que pocas personas se atreven. Mi contenido yo siempre lo he hecho en política, y yo tengo un norte con respecto a producción de contenido. ¿Cuál es? Aquí en el año 2022 Costarricense y compañeros del foro se superó el 40% de abstencionismo en las elecciones. Eso a mí me ha preocupado mucho. Y cuando usted averigua las razones por las que se da tanto abstencionismo, es que existe un fenómeno de que a los costarricenses nos alejaron de la política. Y yo me he querido dar a la tarea en redes sociales de luchar contra ese 40% de abstencionismo, de que nos involucremos en política, de que la política es nuestra, no es de esos políticos que están ahorita en el Congreso. Tenemos que dar ese involucramiento, ¿verdad, Andrés? por supuesto. Sí. Bueno, vos que estuviste ayer en la Asamblea Legislativa, pura casualidad, bueno, no de casualidad, tomaste la decisión de... Tomé la decisión por mi cuenta. Sí, de irlos a ver trabajar. ¿Qué impresión te dejó ese congreso? Las veces que yo he ido Ha sido varias veces. a las comisiones y las veces que he ido al plenario, lo que es el plenario, lo que son los diputados de oposición solo buscan de ahí, o sea, obstruir, no trabajar para el país y trabajar para el beneficio propio de ellos. Y lo otro es que siempre andan como vías de patio, hablando, chacharaqueando, bailando willy willy, bailando el pelado. Y yo lo que siento es que en sí, las comisiones a nada se llegan, porque hay, o sea, la persona que hace las comparecencias o los que preguntan, para mí yo considero las comisiones de la Asamblea Legislativa como personas que juegan de detectives, personas que juegan de oficiales del FBI o personas que juegan de Superagente 86. Obvio, yo sé cuál es la serie porque la he visto entera, la he visto en YouTube y todo eso, sé lo que es esa serie para que no me traten de ignorante. Y lo que es el plenario, un relajo total, una chabacanería. Tras las comisiones, pagamos 200 millones por las comisiones ineficientes, y por el plenario hay 230 millones tirados a la basura para que se dediquen a esa perdedera de tiempo, a mociones, que a minutos de silencio. Es que no necesitamos nada de eso, lo que se ocupa es que el próximo Congreso sea diputados que trabajen para el país, diputados que sepan algo de leyes, algo de la constituyente, que sean profesionales, la constitución en sí, que sean profesionales en derecho, de ciencias políticas, porque
Yo quiero tocar un tema en específico y es sobre lo que dijo ayer en Trivisión Ada Acuña. Es que, como dice ella, o sea, en su sexto sentido, ahora todo el mundo quiere ser diputado. O sea, ¿cómo yo queriendo ser bachiller, un ejemplo, voy a ser diputado? Y si para ser diputado se necesita tener un conocimiento amplio de la función pública y de la función administrativa. No es solo decir, gano 4 millones de salario, que me pongan el puesto y ya se acabó todo, porque de nada sirve. Tenés carro con gasolina. Ajá, y si solo por eso, y la verdad es que de nada sirve que se lleve una diputación si después de un pronto a otro día y quedan en semejante ridículo como lo que está pasando actualmente en el Congreso Legislativo. Rigoberto, en el caso tuyo me gustaría saber, porque digamos a vos te tocó digamos hacer tu formación académica en una universidad privada. Sí, ha sido un sacrificio familiar, digamos, es una familia que toma esa opción, ¿verdad?, de educar a sus hijos. Pero bueno, eso significa un gasto, porque en esa etapa, sí, claro, todavía las universidades privadas estaban muy caras, ¿verdad? Y pagan un montón de plata, sí, también. ¿Qué podemos hacer con las universidades públicas realmente para que lleguen a los sectores, digamos, populares? Yo siempre he tenido fe, a pesar de que no provengo de una universidad pública, disculpen, yo siempre he tenido fe en la educación pública. Y no solo a nivel universitario, sino a nivel colegio. Lo que pasa es que nosotros, más que formar jóvenes para que sepan sacar una ecuación, para que sepan de historia, nosotros tenemos que preparar estas generaciones, las cuales ustedes y yo traemos a colación. Tenemos que prepararlos para la vida. Tenemos que enseñarle que si usted toma una decisión en esta vida tiene una repercusión, que lo más importante es aprender un oficio, pero no solo aprenderlo a hacerlo bien, a tener una actitud más positiva en esta vida, a que nosotros tenemos que tener una manera de ser más sencilla. Yo también en parte le agradezco mucho a eso, también al presidente de la República, que nos ha enseñado que independientemente de estudios, porque a nosotros nos dicen básicos, lo cual no lo somos. Jamás. Independientemente de los estudios, su calidad humana es la que manda. Su calidad humana con respecto a los otros ciudadanos. Porque nosotros no tenemos que escuchar, aprender a escuchar a las personas. Independientemente. ¿Sabe por qué, costarricense? Porque yo he conocido agricultores que tienen una educación enorme, que te enseñan cuándo se puede plantar, cuándo no se puede plantar, cuándo viene la lluvia. Esos son conceptos que no se aprendieron en una universidad y que son importantísimos, porque si ese agricultor no planta la papa, ni usted ni yo comemos. Entonces, tenemos que aprender en esta sociedad a valorar. Que es un principio científico, que es la observación. Exactamente, y la experiencia. Pero también todos los extremos son malos. Yo le he dicho, ahora en esta sociedad, tienes que tener 20 años de experiencia y no lo contratan en el trabajo porque tiene demasiada experiencia. Nosotros tenemos que aprender que en las universidades públicas, volviendo al tema, tenemos que generar personas con ideología, con pensamiento, pero es que las ideologías que se están implementando no enriquecen al ser humano. Tenemos que enseñar a que el costarricense y el ser humano tiene que aprender a administrar su economía. Yo he visto personas sobreendeudadas porque le dan una tarjeta de crédito y no la saben manejar. Bueno, aprendamos de economía. Si un ciudadano está bien, doctor y Andrés, económicamente, puede pensar en otros pensamientos, tener un criterio político. Enseñemos un criterio político. No enseñemos a qué pensar en política. Enseñemos convicciones para mejorar este país.